Ok, bueno chicos, la idea de hoy, el tema que nos concierne es el tema de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Sin embargo, vamos a dar una introducción, digamos, muy intuitiva de lo que son sucesiones, para ya luego empezar a hablar de qué es una progresión aritmética y qué es una progresión geométrica, ¿de acuerdo? Pero como nos vamos a estar refiriendo a los términos de una progresión, sí es importante por lo menos tener la idea intuitiva de lo que es una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, como les dije, con una definición bastante intuitiva, nada formal, ¿verdad? Porque pues obviamente no tenemos las herramientas para definir formalmente lo que es una sucesión, pero sí lo podemos hacer de forma intuitiva. Intuitivamente, vamos a decir que una sucesión simplemente es una colección de números reales. Es una lista de números reales que siguen algún patrón, ¿de acuerdo? A esos números de la lista o a esos números de la colección se les llaman los términos de la sucesión. Y obviamente yo puedo tener dentro de una lista de números que cumplan un cierto patrón o que cumplan un cierto comportamiento. Por ejemplo, si nosotros consideramos la sucesión de números impares, específicamente los números enteros positivos, nosotros ya sabemos que los números impares van de la siguiente manera: 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. Esa lista de números que yo estoy poniendo ahí es una colección de números reales que cumplen una cierta condición, y en ese caso son números impares. Todos los números impares, todos los números tienen exactamente el mismo comportamiento. El patrón que siguen todos esos números es que son números impares. ¿De acuerdo? Entonces, el uno que aparece ahí le vamos a llamar el primer término. El 3 es el segundo término, el 5 es el tercer término, etcétera, etcétera, etcétera. El primer término de la lista, independientemente el número que sea, el primer número de la lista se le llama el primer término. Y usualmente se utiliza esta notación. A sub 1, por ejemplo. El segundo término de la lista, el segundo término de la lista, en este caso 3, se puede denotar como A sub 2. O sea que los términos de una colección de números yo los puedo representar con un subíndice. El tercer término de la lista, que en este caso es un 5, lo podemos denotar con un A sub 3. El cuarto término de la lista con un A sub 4 y así sucesivamente. El punto es que por lo menos tratemos de entender de forma intuitiva que una sucesión va a representarme una lista o una colección de números reales que siguen algún cierto comportamiento o algún cierto patrón. En este caso yo estoy poniendo los números impares. El primer número de la lista se le llama el primer término, el segundo número de la lista el segundo término, etcétera, etcétera. Cada uno de estos números son llamados términos de la sucesión. Y generalmente se usa esa notación que les estoy poniendo ahí en verde. A1, A sub 2, A sub 3, siempre poniendo un subíndice. El subíndice, digámoslo así, me dice cuál es el término correspondiente de la sucesión, cuál es el número de término. ¿De acuerdo? Como los elementos de la lista siguen un cierto comportamiento, ¿será posible que yo pueda construir una fórmula genérica que me permita generar todos los números impares? ¿Podrían ustedes generar una fórmula genérica que me permita ir generando todos los números impares?
Aquí voy poniendo la lista. ¿Alguien? Porque Eh, todos los números siguen el mismo patrón. Ajá. Creo que lo habíamos visto los de nivel uno en una clase con usted en el entrenamiento para la final, pero no me acuerdo. Sé que era como, por ejemplo, un número par menos un número menos uno o algo así. Era Ok, como sí, es m a correcto. algo menos uno, algo así era. Ajá, exacto. O más uno. O más un número impar, cualquiera. Ajá, exacto. Y básicamente, como lo indican, verá, ya me lo están poniendo por ahí en el chat. Una fórmula que me permita generar todos esos números sería, por ejemplo, la expresión 2n más 1. 2n representa un número par porque está multiplicado por 2. Si yo le sumo 1, entonces ya me empieza a generar los números impares. Y obviamente aquí puedo seguir. El asunto es que estoy generando una fórmula que me permita ir construyendo o ir generando cada uno de los números impares. Y en este caso, 2n más 1 es la fórmula. A eso se le llama el enésimo término de la sucesión y se denota de la siguiente manera, con un a sub n, que en este caso va a ser 2n más 1. Pero en algunas ocasiones hay que hacer algunos ajustes porque les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si yo sustituyo la n por 1? ¿Qué sucede si yo aquí en esta expresión la n la cambio por un 1? ¿Cuánto me da el resultado? 3. 3. Entonces estaríamos diciendo que el primer término de la sucesión es un 3, pero de acuerdo con la lista que yo estoy poniendo, el primer término de la sucesión debería ser un 1. Entonces tengo que ajustar la fórmula que yo estoy poniendo ahí. Y entonces voy a hacer lo que me dijo ahora el compañero. En lugar de poner 2n más 1, que también sirve, porque es una fórmula que me va a generar números impares, nada más le voy a hacer un pequeñísimo ajuste. En vez de poner 2n más 1, voy a poner 2n menos 1. Y entonces ustedes pueden comprobar que cuando yo sustituyo la n por un 1, el resultado me va a dar 2 por 1 menos 1, o sea, 1. Si yo sustituyo la n por 2, me va a dar 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Ah, ven, ya me está calzando. Si yo sustituyo la n por 3, entonces me va a quedar 2 por 3 menos 1. 6 menos 1, 5. Y así sucesivamente, conforme yo le voy asignando valores a la n, voy obteniendo cada uno de los términos de la sucesión. Obviamente, siempre con el primero. El primer término siempre tiene que ser generado y a veces hay que hacer ajustes a la fórmula que uno establece. ¿Ven? Entonces, como en una sucesión los términos siguen un mismo comportamiento, siguen una misma ley de formación, yo puedo establecer una fórmula más general que me permita ir generando cada uno de los términos de la sucesión. Y a esa fórmula la vamos a llamar el enésimo término de la sucesión, que va a quedar en términos de n, porque es la fórmula. Así es como se define entonces una sucesión de forma muy intuitiva y entonces ya sabemos que cada uno de los elementos de la lista se les llaman los términos de la sucesión. Antes de empezar propiamente con el tema de progresiones aritméticas, veamos otro ejemplo para ver si logramos determinar el comportamiento que sigue, para ver si ustedes pueden determinar cuál es la fórmula que me permita ir generando los términos de esa lista.
Les estoy dando una lista de números. Les estoy diciendo que esos números siguen una misma ley de formación, o sea, representan una sucesión, y les estoy pidiendo que determinen el enésimo término de esa sucesión. Obviamente, la idea es que ustedes puedan encontrar un patrón, que ustedes puedan decir cómo se comportan cada uno de esos números, porque tienen el mismo comportamiento, pero yo quiero que ustedes me digan cuál es la fórmula que genera a esos términos. Entonces, no sé más o menos si pueden hacer un tanteo un poco rápido. N al cuadrado menos 1, siendo el primer n 2. Ok, entonces podríamos decir, por ejemplo, que 3, vos lo puedes escribir como 4 menos 1. El 8 lo puedes escribir como 9 menos 1. El 15 lo puedes escribir como 16 menos 1. Y entonces así sucesivamente. 24 es 25 menos 1 y ahí vamos. Sí, todos los números de la lista están siguiendo ese mismo comportamiento y casualmente el primer número siempre es alguien elevado al cuadrado. 4 es 2 a la 2. 9 es 3 a la 2. 16 es 4 a la 2 y etcétera. 25 es 5 a la 2 y ahí vamos. Ahí está el comportamiento de los números. 2 a la 2 menos 1, 3 a la 2 menos 1, 4 a la 2 menos 1. Por lo tanto, efectivamente, como dice el compañero, yo puedo establecer como el enésimo término n al cuadrado menos 1. Ahí está. Tal vez no es mucho del interés ahorita porque lo único que quería, por aquello de que alguien no lo supiera, es que cuando uno tiene una sucesión, los elementos de la lista se le llaman términos de la sucesión y son elementos que tienen un mismo comportamiento o una misma ley de formación. No sé, digamos, si ustedes esto lo han visto, pero por ejemplo, cuando yo pongo el enésimo término de una sucesión, yo tengo que indicar a partir de qué valor empieza. Yo tengo que indicar a partir de qué valor toma la n, a partir de qué número yo puedo empezar a sustituir la n. Porque, por ejemplo, si yo en esta expresión sustituyo la n por 1, el resultado me va a dar 0. Y el 0 no es parte de la lista. Si yo sustituyo la n por 2, ya ahora sí me va a dar el primer término de la lista. Entonces, a pesar de que sí estamos encontrando correctamente una fórmula que me va a ir generando los elementos de la lista, yo siempre debería indicar a partir de qué valor empieza la n. Y en este caso la n empieza a partir de 2. N mayor o igual que 2. ¿Ven? Porque con ese primer valor, cuando la n vale 2, es que se genera el primer elemento de la lista que yo estoy poniendo ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que esa parte no nos va a ser mucho de interés porque solo quería ver esa parte. En una sucesión se tiene una lista de números que siguen una misma ley de formación y que por lo tanto yo siempre voy a ser capaz de encontrar una fórmula que me permita ir generando los términos de la sucesión. ¿Tienen alguna pregunta con esta parte introductoria de lo que son sucesiones? Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya podemos empezar a hablar sobre progresiones aritméticas, que son tal vez un tipo de sucesiones muy particulares, ¿de acuerdo? Y que vamos a establecer una fórmula genérica.
Ya sabemos intuitivamente lo que es una sucesión y ya sabemos qué son los términos de una sucesión. Vamos a decir que una progresión es aritmética si la diferencia de términos consecutivos siempre es constante. Si yo tomo un par de términos consecutivos, cada pareja de términos consecutivos tiene la misma diferencia. Eso es una progresión aritmética. Por ejemplo, consideren esa sucesión de términos: 4, 7, 10, 13, 16. Ustedes pueden notar fácilmente que entre cada par de términos consecutivos hay una diferencia de 3. Si yo resto 7 menos 4, me da 3. Si yo resto 10 menos 7, me da 3. Y así sucesivamente me estoy dando cuenta que cada pareja de términos consecutivos cumple la misma condición. La diferencia es de 3. La diferencia entre cada pareja de términos es la misma, es constante. A eso es a lo que se le llama una progresión aritmética, cuando cada pareja de términos consecutivos tiene la misma diferencia. Eso quiere decir entonces que yo puedo obtener cada término sumándole 3 al anterior. ¿De acuerdo? 7 es 4 más 3. 10 es 7 más 3. Y así yo puedo ir generando cada uno de los términos de la sucesión. 7 es 4 más 3. Obviamente 10 va a ser 7 más 3. Y así sucesivamente. Cada término de la progresión aritmética se le suma 3 con respecto al término anterior. ¿Ven? Cada término se obtiene al sumarle 3 al término anterior. Y ahí ustedes lo pueden ver fácilmente que eso pasa con todos los términos de la lista que yo estoy poniendo, porque la diferencia es constante. Entonces empezamos por ahí. Ese es el concepto de progresión aritmética. La diferencia entre cada pareja de términos consecutivos siempre es constante. Y a eso le vamos a llamar diferencia común. En este caso, la diferencia común es de 3. ¿De qué otra forma lo puedo decir? Cada término de la progresión aritmética se obtiene al sumarle 3 al término anterior. Y ahí ustedes lo pueden constatar fácilmente. Pero no solo eso. Cuando yo tengo una progresión aritmética, yo puedo expresar cada término en términos del término primero. En términos del primero. Siempre lo puedo hacer. Y ustedes me van a ayudar con esto. El primer término de la lista que yo estoy poniendo es 4. 4 es igual a 4. Voy a escribir los demás términos de la progresión en términos del 4. 7 es 4 más 3. ¿Qué me pueden decir del 10? ¿Cómo pueden expresar el 10? 4 más 3 más 3. ¿Ok? En otras palabras, 4 más 3 por 2. ok. 4 más 3 por 2. Entonces el anterior que escribí, 4 más 3 por 1. Y el primero, 4 más 3 por 0. Van viendo el comportamiento. En una progresión aritmética,
Cada término de la progresión se puede escribir en términos del primer término, que en este caso es 4. Y ustedes pueden ver en ese patrón que estamos viendo que siempre aparece el 3, que es la diferencia común entre cada par de términos consecutivos. Nos pasa exactamente lo mismo con el 13. 4 más 9. 4 más 3 por 3. Vean cómo va cambiando. Y finalmente voy a poner el 16 para que se den cuenta que obviamente todos los números van en la misma línea. 16 es 4 más 12. 3 por 4. ¿Qué es lo que está pasando entonces en esta progresión aritmética? Lo que acabamos de decir. Cada término de la progresión se puede escribir en términos del primero, que es 4. Y siempre va a aparecer la diferencia común, que en este caso es 3. La diferencia entre cada par de términos consecutivos. Chicos, en este caso, este es el primer término de la lista. Vean cómo se escribió. 4 más 3 por 0. Este Profe, es tengo el una pregunta. segundo. Sí, dime. Si ese 3 por 0, entonces quedaría 0. Ah, no, no, entonces sí está bien. Perdón. Sí, ajá, ok, ok. Bueno, y ahí sucesivamente. Cuarto término, quinto término, etcétera. Profe, tengo una otra forma. Podemos escribir como el 0 como entre paréntesis n menos 1. Ah, es que a eso vamos, Ah, ok. porque precisamente a eso íbamos, a escribir el enésimo término de la sucesión, exactamente, porque iba a comentar precisamente ese detalle. Como una progresión aritmética es una sucesión que tiene un comportamiento muy particular, entonces yo puedo encontrar un patrón entre cada uno de sus términos. Y si yo puedo encontrar un patrón entre cada uno de esos términos, puedo determinar el enésimo término. Vean cómo va en la lista de términos. 4 más 3 por 0. 4 más 3 por 1. 4 más 3 por 2. 4 más 3 por 3. 4 más 3 por 4. La fórmula para el enésimo término, ponemos aquí A sub n para indicar que es el enésimo término. 4 más 3 por, y como ya lo dijo el compañero, n menos 1. El primer término de la progresión aritmética se obtiene cuando la n vale 1. ¿Ok? El primer término se obtiene cuando la n vale 1. Pero cuando la n vale 1, esto me da 0. Entonces me está coincidiendo acá. El segundo término de la progresión aritmética se obtiene cuando la n vale 2. Pero cuando la n vale 2, este resultado me da 2 menos 1. 1. Me coincide con esta parte. Y así sucesivamente. Eh, el décimo término. El décimo término se obtiene cuando la n vale 10. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuál es el décimo término de la lista, el décimo término se obtiene cuando la n vale 10, o sea, 4 más 3 por 9. ¿Ven? Así es como se van obteniendo entonces los términos de la progresión aritmética. Y hemos construido una fórmula que me permite generar cada uno de sus términos. Una progresión aritmética es una sucesión en el que la diferencia entre cada par de términos consecutivos es constante. Y a esa diferencia, perdón, se le llama diferencia común. En una progresión aritmética, todos los términos se pueden expresar en términos del primero.
y por lo tanto yo puedo construir una fórmula genérica para esos términos de la sucesión. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta con esta definición. Y si no, entonces ya podemos empezar a generalizar un poquito, porque aquí estábamos haciendo un ejemplo particular, pero ahora hagámoslo en general, ahora sí para obtener una fórmula general de una progresión aritmética. Vean lo siguiente. Vamos a generalizar. Supongan que el primer término de la progresión aritmética es A. Obviamente ustedes no lo conocen, pero estamos poniendo A para etiquetar un primer término que puede ser cualquier número. Supongan que el primer término de la progresión aritmética es A. Y supongan que la diferencia común es D, tal y como viene indicado ahí. Supongan que la diferencia común es D. Viene la siguiente pregunta. ¿Me pueden ir diciendo cómo van quedando los términos de esa progresión aritmética, sabiendo que el primer término es A y que la diferencia común es D? ¿Me pueden ir indicando cuáles son algunos de los términos de la sucesión en orden? El primer término. Vamos a ver si lo logramos. El primer término, ¿quién sería? A más D por 0. Ok, muy bien. En otras palabras, voy a dejarlo solo como A. Sí, muy bien, correcto. A más D por 0. El segundo término. A más D. A más D. Siguiente. Y así sucesivamente. Bueno, voy a poner uno más. A más 3D, etcétera. El primer término es A. Bueno, como lo dijo el compañero ahorita, A más D por 0. El segundo es A más D. El tercero es A más 2D. Entonces, ¿quién es el enésimo término? Ahora sí, establezcamos una fórmula genérica. ¿Quién es el enésimo término? Ok, por ahí ya lo pusieron, muy bien. Pero si alguien lo quiere decir. Disculpe, una pregunta. Ajá. Ok, bueno, claramente es lo mismo, pero es igual de válido poner, por ejemplo, A más, bueno, A más D por 0, ¿verdad? Entre paréntesis. O es más formal si se escribe del modo que usted lo puso. ¿Cuál es el más apropiado? Bueno, en realidad depende, eso no importa. Tal vez digamos, para que usted pueda ver un comportamiento entre ellos, tal vez sería más conveniente escribirlo como A más D por 0 y el siguiente como A más D por 1 y A más D por 2 para ver que todos tienen el mismo comportamiento. Pero en realidad no importa, digamos, lo que pasa es que como ya uno sabe que D por 0 da 0, generalmente solo se pone A, pero no hay distinción, digamos, en esa parte. Y por ahí ya alguien lo indicó, es completamente correcto. La fórmula general de una progresión aritmética es A más n-1 por D o D por n-1. Ahí está presentado entonces, esa es la fórmula genérica de una progresión aritmética cuyo primer término es A y cuya diferencia común es D. Ustedes pueden notar fácilmente que si yo le empiezo a dar valores a n a partir de 1, voy obteniendo cada uno de los términos que están aquí.
Y de igual forma, ustedes se pueden percatar de que si restan cada par de términos consecutivos, el resultado les va a dar D. Si ustedes toman el segundo término y le restan el primero, vean lo que da el resultado. La diferencia común. Todo está coincidiendo. Si ustedes agarran el tercer término y le restan el segundo, se pueden percatar, vean esto, que el resultado también es D, la diferencia común. Así que, si yo resto cada pareja de términos consecutivos, me está dando la diferencia común que yo la estoy etiquetando con una D. Y como pueden ver en los términos, lo que está pasando es que todos los términos de la lista se están poniendo en términos del primero, que es A. Y hemos logrado establecer una fórmula genérica para una progresión aritmética. A más n-1 por D. Correcto. Esa es. ¿Preguntas en esta parte? ¿Estamos bien con lo que es una progresión aritmética? Entonces Profe, podemos... Sí, dime. para descubrir una progresión, hay primero que identificar entonces el tipo. Como en este caso habría que identificar que es aritmética y ya después reconocer la diferencia. Exacto. Ok, Más gracias. bien, perdón, más bien usted reconoce que es una progresión aritmética porque a usted se le ocurrió restar los términos consecutivos y se dio cuenta que conforme iba restando, cada pareja de términos consecutivos le daba el mismo resultado. En dado caso, entonces, ¿cómo a uno se le ocurriría empezar a restar? Bueno, en estas yo siento que son más fáciles, pero una como la que hicimos antes, que allá había que elevar los números y que restarles uno, ¿cómo sabe uno qué tiene que hacerles? Bueno, también es una pregunta un poco compleja porque todo va a depender del comportamiento de los números. Usted siempre puede empezar restando los números consecutivos. Obviamente, si el resultado no le da igual, no puede ser una progresión aritmética. Ya usted tendría que ver qué ley de formación es la que está generando cada uno de esos números. Pero tal vez siempre es bueno empezar restando. Y si usted dice, mira, todas las restas me están dando lo mismo, es porque es una progresión aritmética. A veces hay que dividir, ¿ves? Y que usted diga, mira, cada término es el triple del anterior, por ejemplo. Y eso le va a dar a usted otro tipo de progresión. ¿Ves? Más o menos así es. Entiendo, gracias. Ok, con gusto. Bueno, hagamos algunos ejemplos que tienen que ver con progresiones aritméticas. Entonces, ya sabemos cómo reconocerlas. Ya vimos una fórmula genérica. Calculemos esa suma. Calculemos el valor de la suma de esa progresión aritmética. Chicos, los números que se están sumando ahí, 12, 20, 28, hasta 812, son números que forman una progresión aritmética. Si yo los pongo en una lista, 12, 20, 28, hasta llegar a 812. Dense cuenta que si yo resto cada pareja de términos consecutivos, el resultado me va a dar 8. 20 menos 12, 8. 28 menos 20, 8, etcétera. Y aquí ya, es que yo les estoy diciendo que esto es una progresión aritmética. Así que todos los números siguen la misma ley de formación. La diferencia entre cada pareja de términos consecutivos es 8. Entonces, por ejemplo, ¿me pueden decir, primera pregunta antes de empezar a resolver el ejercicio, ¿me pueden decir cuántos números hay ahí? ¿Cuántos números se están sumando?
Esta es la primera pregunta y eso va a ser importante. ¿Cuántos números contiene esa suma? Perdón, ajá. Dime. 100 números, creo. 100 números, ok. Eso es porque, bueno, primero, 12 es 12 Perdón, más... 101, sí. Ajá, 101, sí. 12 más 8 por 0. ¿Quién es 20? 12 más 8 por 1. 28. 12 más 8 por 2. Y ahí sigo hasta llegar al 812. ¿Quién es 812? ¿Cómo lo puedo escribir? 12 más, voy a ponerlo aquí abajo que no me cabe. 12 más 8 por 100. 12 más 8 por 100. Eso es 812. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para poder determinar cuántos números hay ahí. Total de números, 101. Hay 101 números. Y la diferencia entre cada par de términos consecutivos es 8. Entonces hay 101 números. En el momento en que tengan alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Pero teníamos que empezar por ahí. ¿Cuántos números son los que yo estoy sumando? 101. ¿Cómo lo saco? Con el patrón de la progresión aritmética, viendo cómo fue que se formó cada uno de los números, tomando en cuenta el primer término y la diferencia común. Ahora sí, vamos a hacer el truco. Lo que quiero que vean es el truco que se utiliza para determinar el valor de la suma. Como yo no conozco la suma, supongan que esa suma es S mayúscula. Pónganle una etiqueta. Pongámosle una etiqueta a la suma. Yo no sé cuánto da. Voy a suponer que me da S. Y escribo los números en forma creciente. Pero ¿qué pasa si yo escribo la lista de números en orden decreciente? ¿Me va a dar el mismo resultado, la suma? ¿Qué dicen ustedes? Si yo escribo los números en forma decreciente y los sumo, ¿me va a dar el mismo resultado? ¿Sí? ¿Ok? Sí, por supuesto que me va a dar el mismo resultado. Me da lo mismo si yo sumo los mismos números en orden creciente a que si yo los sumo en orden decreciente. Pues voy a poner otra S por acá. Pero ahora los voy a sumar en orden decreciente. 812 más. ¿Me pueden decir quién sigue? ¿Cuál número es el que sigue? 804. 804. Luego sigue 796. Hasta llegar a quién. 12. Listo, muy bien. Hasta llegar a 12. Vean el truco. Estamos etiquetando la suma con una S mayúscula porque no conocemos su valor. Estamos escribiendo la suma en orden creciente y luego estamos escribiendo la misma suma en orden decreciente. Obviamente los resultados son los mismos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar convenientemente esas dos expresiones. Voy a sumarlas. Pero de forma agrupada. 12 más 812. ¿Ven?
Agrupo aquí el primero con el primero y lo sumo. Luego 20 más 804. El segundo con el segundo. Voy a poner uno más, ¿verdad? Que es este, el tercero con el tercero. 28 más 796. Hasta llegar a los dos últimos elementos. 812 más 12. Ven, estoy sumando, pero de forma agrupada. Esto me da, ¿cuánto me da S más S? ¿Alguien puede decirme cuánto da S más S? 2S. 2S, ok. 812 más 12. 824. 20 más 804. 824. 28 más 796. Todas las sumas agrupadas convenientemente me dan lo mismo. ¿Cuántos 824 hay ahí? 101. 101. Muy bien. Así que el valor de la suma va a ser 101 por 824. Y realizan la operación. ¿Ok? Bueno, es un número un poquito grande. Obviamente, bueno, yo voy a utilizar un toque aquí la calculadora para poder calcular ese valor rápidamente. El asunto es que ya ese valor es fácilmente calculable haciendo esa multiplicación. 83.224. Entonces, ¿cuánto da la suma? $83,224 entre 2. Ok, muy bien. 83.224 entre 2, correcto. 41.612. Excelente. Y así es como se encuentra el valor de esa suma para el caso particular de esta progresión aritmética. Por ahí me pusieron en el chat que si era usando Gauss, no exactamente, ¿verdad? Porque o sea, en realidad no, ya de hecho lo vamos a ver. Y ahí está proyectado el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es precisamente la suma de Gauss. Lo que nosotros acabamos de hacer es cómo calcular la suma de cierta cantidad de términos de una progresión aritmética. Y muy bien, este es el resultado final. La suma da 41.612. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Vamos a ver, la forma generalizada sería... ok, sí, lo que pasa es que habría que deducirla. Ajá. Sí, habría que hacer la deducción general para poder encontrar el valor de la suma. Bueno, si me estás poniendo la fórmula generalizada, supongo que es porque lo pudiste deducir. Así que básicamente sí. Ok. Vamos al 2. Determinar el valor de la suma de los primeros n números naturales consecutivos. La suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Bueno, y supongo ya alguien me lo puso por ahí. Pero esta es la suma de Gauss.
Lo que vamos a establecer es la fórmula de Gauss. Esto es una progresión aritmética. Claramente es una progresión aritmética. Los elementos van de uno en uno. La diferencia entre cada par de términos consecutivos es 1. Tienen la misma diferencia. Es una progresión aritmética. Usemos el mismo truco del ejemplo anterior para establecer el valor de la suma. ¿De acuerdo? En total hay n números. Ahí en total hay n números. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por ahí. Total, n números. Apliquemos el mismo truco del anterior. Como yo no conozco el valor de la suma, llamémosle S. 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Escribiéndola en orden creciente. Pero ya sabemos que también el resultado de la suma me va a dar lo mismo si yo la escribo en orden decreciente. ¿Quién sigue? N-1. Ok, n-1. Voy a separar esto un poquito porque como vamos a sumar agrupadamente, bueno, de forma agrupada conveniente, nada más voy a separar un toquecito esto. Correcto, sigue n-1. Y como vamos para atrás en orden decreciente, ahora sigue n-2 hasta llegar ¿hasta llegar a dónde? A 1, ok. Chicos, el mismo truco. Sumamos. Entonces vamos sumando el primero con el primero más el segundo con el segundo. ¿Cuánto da esa suma? n-1 más 2. N+1. n más 1, ok. Ahora sumamos el tercero con el tercero. n-2 más 3. Otra vez n más 1. Y claramente los últimos, n más 1. O sea, todos son iguales, como nos pasó exactamente en el ejercicio anterior. Todos son iguales. ¿Cuántos n más 1 hay ahí? N. Entonces, ¿cuánto me da esta suma? N por N más 1 entre 2. S es igual a... Ajá, bueno, n por n más 1. Y finalmente concluimos que la suma da n por n más 1 entre 2. Y hemos establecido, ¿verdad? Por aquello de que alguien no la tuviera por ahí presente, esa es la suma de Gauss y así es como se deduce. Entonces aquí podemos concluir, por lo tanto, la suma de los primeros n números naturales consecutivos me da como resultado n por n más 1 sobre 2. Muy bien. Y esa sí es la suma de Gauss. De acuerdo. ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna pregunta con este otro ejercicio, que también era una progresión aritmética, porque la diferencia entre cada par de términos consecutivos era la misma. ¿Sí? Ok. Si estamos todo bien entonces con esto, vamos al tercer ejercicio antes de pasar con las progresiones geométricas, que es el otro tema que vamos a considerar para hoy. Acá está este tercer ejercicio. Halle el término número 26 de una progresión aritmética si se sabe que el término 18 es 139
Y el término número 33 es 259. Bueno, bajo las condiciones del problema, bueno, primero nos están diciendo que es una progresión aritmética. No sabemos cuál es el primer término. Y no sabemos tampoco cuál es la diferencia común, obviamente. No tenemos esas dos cosas. Lo que sí sabemos es que al ser una progresión aritmética, yo sé cuál es el enésimo término. Yo sé la fórmula para el enésimo término. Aunque yo no sé ni cuál es el primer término, ni cuál es la diferencia común, yo sí sé cuál es la fórmula para el enésimo término. Fue la que establecimos ahora. A más D por N menos 1. Analizamos la información del ejercicio. El ejercicio me está diciendo, el término número 18 me da 139. El término 18. Eso significa que si yo sustituyo la N por 18 en esta fórmula, el resultado me da 139. Y el término número 33 me da 259. Eso quiere decir que si en esta fórmula genérica de una progresión aritmética yo sustituyo la N por 33, el resultado me va a dar 32D. Y eso me tiene que dar 259. Esta es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Ya por ahí tengo algunas respuestas. Vamos a ver si esa es la correcta. Pero yo me estoy basando en la fórmula genérica de una progresión aritmética. A más D por N menos 1. Sustituyo la N por 18 e igualo el resultado a 139. Sustituyo la N por 33 e igualo el resultado a 259. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a restar esas dos expresiones. Voy a tomar esta expresión y le voy a restar esta otra expresión. Voy a hacer una resta. Y entonces aquí me va a quedar 259 menos 139. Supongo que ya ustedes tienen algún cierto manejo del álgebra. ¿De acuerdo? Así que cualquier cosa me van diciendo. Ahí está. Y esto me da 15D es igual a 120. Y por lo tanto la D vale 120 entre 15. Vean lo que acabamos de encontrar. La diferencia común es 8. Ya encontramos la diferencia común. Ya sé cuánto vale la D. Vale 8. La diferencia común es 8. ¿Hay alguna pregunta en lo que se acaba de hacer? Ok. Y si ya yo sé que la diferencia común es 8, yo puedo encontrar el primer término. Porque yo sé esto, lo que pusimos arriba. Ya yo sé que la D vale 8. Me va a quedar así. Y por lo tanto podemos encontrar el primer término. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso 17 por 8 da 136.
no queda de otra que la A valga 3. El primer término de la progresión aritmética es 3. Entonces ya yo puedo ver cuál es la fórmula explícita de esa progresión aritmética. Voy a volver a ponerlo así. Ya yo sé cuál es el enésimo término, pero ya encontré la fórmula. 3 más 8 por n menos 1. Ahí está. Y el ejercicio me está preguntando por el término número 26. Sería sustituir la n por 25. 3 más 8 por, perdón, sería sustituir la n por 26. 3 más 8 por 25. Y tal y como me pusieron algunos en la solución, esto me da 203. Es una forma de hacerlo. No sé si las personas que me dieron la respuesta en el chat lo resolvieron así o de otra forma, pero en cualquier caso, solo necesito que me digan si tienen alguna pregunta con esta forma de resolverlo. Profe, una pregunta. Cuando usted puso arriba A más 32D entre paréntesis menos A más 17D entre paréntesis y luego en el siguiente renglón usted puso A más 32D menos A menos 17D, ¿por qué ese más cambia a menos? Sí, voy. ¿Sí me escuchas ahí? ¿Sí? Ok. Es que creo que se perdió la conexión del iPad. ¿Qué les aparece ahorita en la pantalla? La pizarra. Ujú. Ok, voy. Porque mm, ya no, ¿verdad? Sí, ya no. No, Sí, ya ya no. no. Ok. Sí, es que perdí la conexión a internet de la tableta. Ok, y ahora sí. Sí, Ok. Ahora sí, volvemos a preguntar porque estaba viendo lo del iPad. Creo que me estabas preguntando aquí, en esta Sí. parte. Ajá, ahí en el A más 17D, luego cambia a A menos 17D, ¿por qué? Porque como yo estoy restando, este menos me afecta los signos del paréntesis. ¿Ves? Entonces hace que la A tenga un menos al frente y hace que el más 17 ahora pase a un menos 17, porque el menos se distribuye en el paréntesis y se aplica ley de signos. Menos por más da menos. Muchas gracias. ¿Ves? Con gusto. El asunto es, digamos, tal vez, bueno, tal vez esto puede ser nuevo para algunos de ustedes, ¿verdad? Por eso les preguntaba que no sé hasta qué punto tenían cierto manejo del álgebra. Cuando hay un menos delante de un paréntesis y ustedes van a quitar ese paréntesis, el menos me va a afectar los signos de todos los términos que están adentro. Pero el asunto es que cuando yo resté estas dos expresiones, que yo tuviera claro que tenía que poner las cosas entre paréntesis, porque ese menos del frente me iba a afectar a todos los signos de adentro. ¿Ok? Entonces, nada más como tener esa parte clara. Eh, Otra vez, yo resté estas dos cosas entre sí, pero tenía que mantener las expresiones en paréntesis porque ya yo sabía que ese menos que estaba restando me iba a hacer una afectación a los signos de uno de los paréntesis. A este no, vean que a este paréntesis nadie lo afectó porque no tiene ningún menos al frente. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco claro esa parte. ¿Estamos? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bien.
Vamos a continuar ahora entonces con la parte de progresiones geométricas, que es como el otro tipo de progresión con el que vamos a trabajar hoy. Y obviamente pues vamos a dar algunas definiciones importantes, ¿verdad? Principalmente que tienen que ver con el cómo reconocerlas, cómo se van generando los términos de una progresión geométrica y cómo obtener el enésimo término. Consideremos esa lista de términos que tenemos ahí. Son los términos de una sucesión, pero es una sucesión muy particular porque los términos tienen un cierto comportamiento. La diferencia entre cada par de términos consecutivos ya no es constante, por lo tanto no puede ser una progresión aritmética, pero lo que sí podemos notar es que, por ejemplo, si nosotros dividimos 20 entre 5, nos da 4. Si nosotros dividimos 80 entre 20, el resultado también nos da 4. Y así sucesivamente, si nosotros, bueno, en este caso dividimos 320 entre 80, el resultado también nos da 4. Podemos ver fácilmente que los términos son 4 veces el término anterior. ¿Por qué divido? Porque la división me da lo que se llama una razón, un cociente. El cociente entre cada par de términos consecutivos me da el mismo resultado, me da 4. A ese número que se está obteniendo ahí, producto de la división, se le llama razón. Y en una progresión geométrica nosotros vamos a hablar de la razón de la progresión geométrica. En una progresión aritmética hablábamos de la diferencia común. En una progresión geométrica vamos a hablar de la razón común. Y en este caso es, si yo divido cada par de términos consecutivos, estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Ven? Entonces, aquí concluimos lo siguiente. Los términos son 4 veces el término anterior. Pues empezamos por ahí. Los términos son 4 veces el término anterior. Y entonces, como yo me di cuenta que a la hora de dividirlos me dio el mismo resultado, a ese resultado se le llama la razón común. Al 4 se le llama la razón común. Ese es el término que vamos a utilizar en una progresión geométrica. En una progresión aritmética llamábamos diferencia común, porque era la diferencia entre cada par de términos consecutivos y tenía que ser constante. En una progresión geométrica, si yo divido cada par de términos consecutivos, la razón tiene que ser constante. Y en este caso, la razón es 4. ¿Ven? ¿Cómo se van comportando los términos de la progresión geométrica? Yo puedo escribir cada término en términos del primero. El primer término es 5. Ahorita vamos a ver cómo lo ajustamos, pero por ejemplo, obviamente 5 es igual a 5. Mi pregunta es, ¿cómo expresan el 20 en función del primer término? 5 por 4. Ok, ven lo que aparece aquí, 5 por 4. Está apareciendo la razón de la progresión geométrica. 80. 5 por 4 lados. Otra vez está apareciendo la razón de la progresión geométrica. Cada término se puede escribir en función del primer término y de la razón de la progresión geométrica. Lo mismo pasa con el 320. Ustedes pueden cerciorarse que 320 es equivalente a poner 5 por 4 a la 3. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, 5 por 4 a la 3 me da 320.
Todos los términos de esa progresión tienen el mismo comportamiento. Todos siguen una misma ley de formación. Y cada término se puede escribir en términos del primero y de la razón de esa progresión geométrica. Y en este caso 5 por 4 a la 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 da 1, excepto 0 a la 0. ¿De acuerdo? Y ahí están. ¿Ven cómo se van formando? Por supuesto que este es, para ya ir generando el enésimo término, este es el primer término. Y ustedes pueden ver que lo que va cambiando es el exponente. Segundo término, tercer término, etc. Lo que va cambiando en esa fórmula es el exponente. Entonces ustedes me pueden decir cuál sería el enésimo término para esa progresión geométrica. ¿Cuál sería el enésimo término para esa en particular? 5 por 4 a la n menos 1. Ok, excelente. Muy bien. Excelente. Ahí está. 5 por 4 a la n menos 1. El primer término se genera cuando la n vale 1. Y cuando la n vale 1, aquí me va a quedar 5 por 4 a la 0. Precisamente el primer término. Otra vez, igual que en la aritmética. El segundo término se genera cuando la n vale 2. Pero si la n vale 2, aquí me queda un 1. Y entonces me coincide efectivamente con el segundo término y así sucesivamente. Hemos logrado determinar el enésimo término de esa progresión geométrica, cuyo primer término es el 5, siempre aparece en la fórmula y cuya razón es 4. Entonces, en este caso, siempre va a aparecer el primer término y la razón de la progresión geométrica. A una progresión que tenga esa forma, donde el n aparece en el exponente, se le llama progresión geométrica. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros lo podemos generalizar. Supongan que el primer término de una progresión geométrica es A. Y supongan que la razón es R. En primer lugar, ¿me pueden ir diciendo cómo van quedando los términos? El primer término es A. ¿Quién sigue? A por R. Excelente. ¿Uno más? ¿Cuál sería el A por tercer? R a la 2. Ok, el tercer término A por R a la 2. El cuarto término A por R a la 3. Y así sucesivamente. Muy bien. Así es como se comportan los términos de una progresión geométrica. Y entonces yo puedo establecer el enésimo término. A por R a la n-1. Ese es el enésimo término de una progresión geométrica. Así que una progresión geométrica es aquella que presenta esta forma. La fórmula siempre tiene esa forma. Ya hemos establecido la fórmula general para una progresión geométrica. Y listo. Entonces, tenemos una fórmula general para una progresión aritmética y tenemos una fórmula general para una progresión geométrica. Podríamos tomar como referencia el ejemplo que hicimos anteriormente en la progresión aritmética para poder resolver este. ¿De acuerdo? Entonces, igual, si quieren, les voy a dar un momento, les voy a dar 5 minutos para que piensen este ejercicio. Halle el quinto término de una progresión geométrica sabiendo que el tercer término vale 18 y el séptimo término vale 1458.
Bien. Tenemos que esto es una progresión geométrica. Vamos a ver, bueno, si las personas que me dieron respuesta lo resolvieron de una forma parecida. Como es una progresión geométrica, entonces yo puedo establecer, voy a ponerlo así, el enésimo término de esa progresión. En este caso, el enésimo término por fórmula sería A por R a la n-1. No conocemos el primer término, pero suponemos que es A. No conocemos la razón de la progresión geométrica, pero vamos a suponer que es R. ¿Cómo sabe El, que es geométrica y no aritmética? porque te lo dicen. ¿Ves? Ahí está. Eso tiene que quedar claro. Te lo tienen que indicar el tipo de progresión que es para que vos puedas establecer la fórmula. Si no, no puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. El tercer término me da 18. Entonces, si yo sustituyo aquí la n por 3, el resultado me tiene que dar 18. El séptimo término me da 1458. El séptimo término, si yo sustituyo la n por 7, el resultado me da 1458. En una progresión aritmética lo que hicimos antes fue restar, porque obviamente la progresión aritmética habla de diferencia entre términos consecutivos. En una progresión geométrica hablamos de la razón entre términos consecutivos. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es dividir esas dos expresiones. Voy a hacer AR a la 6 entre AR a la 2 y aquí me va a quedar 1458 entre 18. Así. Chicos, esto me da R a la 4. Acuérdense en que cuando dividen potencias con igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Y esto me da 81. Pero ustedes ya saben que 81 se puede escribir como 3 a la 4. De aquí concluimos que la razón de la progresión geométrica vale 3. Así conseguimos el valor de R. La R vale 3. Y una vez obtenido el valor de R, vamos a usar esta parte de acá para poder encontrar el valor de A. Entonces nos va a quedar, o sea, nosotros tenemos esto. Pero acabamos de encontrar que la R vale 3. Tenemos cuidado con las potencias, ¿verdad? 3 a la 2. Cuidado con detalles menores. Esto da 9. Y obtenemos entonces que la A vale 18 entre 9. El primer término de la progresión geométrica vale 2. Por lo tanto, el enésimo término ya lo podemos escribir explícitamente. Enésimo término A por R a la n-1. Listo. Y ya con eso usted puede calcular cualquier término. Específicamente nos están preguntando por el quinto término. Sustituyan la n por 5. 2 por 3 a la 4. 162. Seguimos algo muy parecido, ¿verdad? Al ejemplo de la progresión aritmética. Solo que aquí en vez de restar, dividimos. Y utilizamos correctamente las propiedades de potencias. Y listo, ahí lo tienen el ejercicio. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ok? Estamos entonces. Perfecto.
Vamos a pasar entonces al ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Este sí lo vamos a resolver de una vez. Solo me dicen si necesitan chance para pasar al siguiente. Bien. No hace falta decirlo porque uno lo puede identificar. ¿Ok? Pero ahí me están pidiendo, halle la suma de esa progresión geométrica. ¿Por qué no hace falta decirlo? Que eso es una progresión geométrica. Porque si yo analizo los términos, por ejemplo, los términos van así. 9 es 3 a la 2. Eso quiere decir que debería seguir 27, que es 3 a la 3. Y el último término, que es 729, ustedes se pueden percatar o pueden verificar que 729 es 3 a la 6. Ahí está. ¿De acuerdo? Así que efectivamente es una progresión geométrica porque tiene la forma, bueno, en este caso la razón sería 3, ¿verdad? Si yo divido los términos consecutivos, la razón me va a dar 3. Procedamos un poco parecido a como lo hicimos con la progresión aritmética. Como nosotros no conocemos el valor de la suma, llamémosle S. Y lo voy a poner así. 1 más 3 más 3 a la 2 hasta llegar al último. Pero voy a poner el que está antes del último, que en este caso sería 3 a la 5. ¿Ok? Tal vez ahí no sería tan complicado ponerlos todos, porque en realidad son poquitos, solo falta 3 a la 3 y 3 a la 4. Pero imagínense, por ejemplo, que yo puedo llegar hasta un 3 a la 15, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es bueno poner el término. En una progresión geométrica, tal vez siempre sería bueno poner el término que está antes del último, ¿de acuerdo? Y ahora, a diferencia de la progresión aritmética, que nosotros colocábamos los términos en forma decreciente, lo que yo voy a hacer es multiplicar por la razón de la progresión geométrica. La razón es 3. Entonces voy a multiplicar por 3. Vean lo que se obtiene. Si yo multiplico por 3, aquí me va a quedar 3 por S. Aquí me va a quedar 1 por 3. Luego me va a quedar 3 por 3. Luego me va a quedar 3 a la 2 por 3. Entonces, ¿se dan cuenta lo que está pasando? Cuando yo multiplico por 3, estoy aumentando en 1 el exponente de cada uno de los términos de la progresión geométrica. Aquí me va a quedar un 3 a la 6 y aquí me va a quedar un 3 a la 7. Esa es la estrategia. Multiplicar esa suma por la razón de la progresión geométrica. Y ahora resto. 3S menos S. Y ojo cómo voy a agrupar a la hora de restar. Voy a tomar todo este resultado. Vean lo que estoy haciendo. Y le resto el otro. Que llega hasta 3 a la 6. No hace falta que escriba todos los términos. ¿De acuerdo? Pero ahí está la resta. Recuerden lo del paréntesis. O sea, cuando yo resto cosas, debo tener cuidado a la hora de establecer paréntesis. Esto me da 2S
Al primer paréntesis no me lo afecta a nadie. Pero al otro sí. Vean cómo queda. Así. Mi pregunta es, en esa resta que estamos haciendo, ¿quiénes sobreviven? Las 7 y menos 1. El primero y el último. Exactamente. 3 a la 7, que es el último, menos 1, que es el primero. El último de acá, el primero de acá. Son los únicos dos que sobreviven. 3 a la 7 menos 1. ¿De acuerdo? Y bueno, calculemos rápidamente. 3 a la 7 me da 2187. Menos 1, 2186. ¿De acuerdo? La suma vale 1093. Esa es la estrategia o una estrategia para poder calcular el valor de la suma de una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Porque hay, porque hay un 3 por 5. ¿Por qué hay un 3 por 5? Esa es una S, no es una 5. Ah, sí, es una S. Ajá, esto es una S. ¿De acuerdo? Y es que esa fue la estrategia que decidimos hacer. Multiplicamos la suma por la razón de la progresión geométrica. Ya, eso fue lo que se hizo. Esa es la estrategia, digamos. ¿Cómo estamos? ¿Más o menos? ¿Bien? Una consulta. Ajá. Eso de que siempre que se salva el primero y el último, siempre aplica en estos En casos. una progresión geométrica, sí, correcto. Ok, Exacto. gracias. Ajá, listo. Pasamos ya al último ejercicio. El último ejercicio vamos a deducir una fórmula. Al igual que lo hicimos ahora en la de Gauss, ¿verdad? Con la suma de Gauss, que sumamos los primeros n números consecutivos, n números naturales. Aquí vamos a ver cuánto me da el valor de esa suma. O sea, vamos a establecer un procedimiento general que me permite calcular el valor de una suma geométrica cuyo primer término es A y cuya razón es R. Vamos a deducir una fórmula. Y esa fórmula que vamos a deducir en el ejemplo número 3, por ejemplo, me va a servir para volver a resolver este ejercicio sin necesidad de hacer todo ese procedimiento. Y lo vamos a volver a hacer para que se percaten de que da el mismo resultado. ¿Ok? Nada más que vean que en el ejercicio que acabamos de resolver, el primer término vale 1 y la razón vale 3. En el ejercicio 3 ya es una generalización y repito, vamos a deducir una fórmula. Eso es lo que vamos a hacer. Como nosotros no conocemos el valor de la suma, vean que vamos a proceder exactamente igual. Le voy a poner S. Y voy estableciendo aquí las cosas. ¿Quién está antes del último? ¿Quién está antes de él? ¿Qué A R expresión? sobre N menos 2. Ok, muy bien, gracias. A por R a la N menos 2. Ven, ponemos el penúltimo y ponemos el último. Ahí está. Ven, obviamente aquí no podemos poner todos los términos porque no sabemos hasta dónde llega. No sabemos cuánto vale la N. Pero estamos siguiendo la misma estrategia de la anterior. Le estoy llamando S a la suma y estoy escribiendo el penúltimo término también. Vean que en esta progresión geométrica la razón es R,
¿Qué fue lo que hicimos en el ejemplo anterior? Agarramos la suma y la multiplicamos por 3. La multiplicamos por la razón de la progresión geométrica. En este caso la razón es R. Voy a tomar toda esa suma y la voy a multiplicar por R. R por S. Entonces, cada término de acá se va a ir multiplicando por R, quedándome A por R más A por R a la 2 más A por R a la 3 más, ¿cuánto me va a quedar para él? ¿Qué pasa si yo lo multiplico por R? ¿Cuánto va a ser el resultado? Ok, ARN-1. listo. ¿Y el último? A por R le da N. Ok, gracias. Excelente. Muy bien. Restemos. Restemos la segunda menos la primera. Hagámoslo más directo. ¿Qué fue lo que dijimos ahora? Cuando usted resta, solo le va a sobrevivir el primero y el último. El último es este y el primero es A. Así vamos. ¿Ven? Yo necesito saber el valor de S. ¿Me puede decir alguien qué hacemos a continuación? Vamos a Factor ver. común. Genial, súper bien. Sacamos un factor común, una S. Excelente. ¿Y qué nos queda? R menos 1. Muy bien. Y si quieren, no es necesario, pero como para tener el estándar de la fórmula, también saquemos una a factor común, aunque no va a ser necesario. Al final, la S va a valer esta expresión. Chicos, hemos obtenido una fórmula que me permite calcular la suma de una progresión geométrica. Ya esto representa una fórmula genérica. Y que eso significa entonces que el ejercicio anterior yo lo pude haber resuelto más fácilmente utilizando esta fórmula. Vamos a poner aquí un por lo tanto para que ya la fórmula quede explícita. Si yo sumo estos términos, el resultado de fijo nos va a dar toda esta expresión. O sea, chicos, esto es el resultado de esa sumatoria. Para una progresión geométrica que tiene primer término A y razón R. Entonces, esto queda establecido con una fórmula tal y como lo establecimos ahora en la de Gauss. Repito, otra vez, esto es una fórmula para calcular la suma de una progresión geométrica. Esto se llama una suma geométrica. Y ese es el valor que da. Siempre es conocido el valor de una suma geométrica. Significa entonces que yo puedo aplicar, ya para ir terminando, yo puedo aplicar esa fórmula para resolver el ejercicio anterior. ¿Sí? Y sí, esa fórmula sirve para calcular la suma de una progresión geométrica.
siempre y cuando los términos vayan, ¿cómo decirlo? Es que no son consecutivos, pero sí tienen que ir en orden. Me explico. Que el primer término, luego que aparezca A por R, luego A por R a la 2, etc. Si mantiene ese orden, la fórmula siempre te va a servir. ¿Cómo era el ejemplo anterior? Era calcular esta suma. 1 más 3 más 9 hasta llegar a 729. Ese era el ejemplo anterior. Pero yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Esto era 1 más 3 a la 2 hasta llegar a 3 a la 6. Apliquemos esta fórmula. ¿Cuánto vale la A? Ya en el ejercicio de nosotros. ¿Cuánto vale la A de nuestro ejercicio? 1. 1. ¿Cuánto vale la R? 3. ¿Y cuánto vale la N? 6. Ok. 6. Porque está llegando hasta aquí. ¿Segurísimos? ¿Segurísimas? No es 7. Ok. La N vale 7, exacto. Porque de acuerdo con esto, estamos llegando hasta aquí, pero la suma llega hasta N-1. Eso quiere decir que la N vale 7. Exacto, muy bien. Entonces nos queda 1 por... Vean lo que estoy haciendo, ya estoy aplicando la fórmula, esta fórmula de acá. 3 a la 7 menos 1 sobre 3 menos 1. Resuelvan eso. 3 a la 7 menos 1 sobre 3 menos 1, que es 2. 1093. Tenía que calzarnos, tenía que coincidirnos. Entonces, si yo voy a calcular la suma de una progresión geométrica, si yo voy a calcular una suma geométrica, no es necesario que lo hagamos como el ejemplo anterior, porque ya nosotros acabamos de establecer una fórmula genérica que me sirve para calcular la suma, cualquier suma geométrica, que tenga cualquier primer término y que tenga cualquier razón R. Lo único que hay que tener cuidado es que en este caso, si llega hasta 3 a la 6, aquí siempre tengo que poner uno más. Lo pueden ver aquí. Llega hasta n-1, aquí siempre pongo uno más, n. Y ahí lo constatamos, ¿ven? Dos formas distintas de resolver el mismo ejercicio.